Ya, ya esta es nuestra última clase de historia, chicos. Así que vamos a darle duro y parejo. Buenos días, Gary Zucca Mariño. ¿Por qué están con esas caras? Ya esto ya se acaba y porque se acaba, chicos. De hecho, deberían de estar contentos porque si algo nos demuestra la historia es que todo tiene su principio y todo tiene su final. Nada dura para siempre. De hecho, aceptar esas cosas, aceptar de que somos efímeros, debe ser algo que nos motive más bien a vivir intensamente y a disfrutar el día a día, porque imagínate, si no reconoces que vamos a morir, que te vas a morir algún día o que me voy a morir algún día, en realidad estamos negando algo inevitable y viviremos en la negación. Mi padre suele decir, una vez lo escuché decir, todos los cristianos quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. Y de verdad que es una cosa bastante curiosa. Pero bueno, am, una vez más, muy buenos días con cada uno de ustedes, inclusive la gente que desde hasta este momento nos ha estado visteando, ¿verdad? No sabemos si han estado durmiendo, no sabemos si han estado presentes, si han estado resolviendo otras tareas. Quién sabe esa gente, pero igual, si nos estás escuchando, muy buenos días también para ti. Esta es nuestra última clase de historia y la verdad es que es interesante porque vamos a cerrar con historia del Perú y bueno, el desastre, ¿no? Que viene después bueno, de esta historia, ¿no? Que es la nuestra, ¿no? Vamos a cumplir 200 años y por ahí leía un artículo de periódico que decía, ¿200 años de qué vamos a cumplir? ¿Has visto todos los escándalos de corrupción que hay en la actualidad? Bueno, ¿te acuerdas que justamente cuando iniciamos nuestra clase número uno y de repente si miras el video número uno de esta clase te decía, ¿quieres entender por qué estamos como estamos? Bueno, ya más o menos deberías de haber estado intuyendo por qué estamos como estamos, ¿no? Pues, ¿no? O sea, la historia justamente nos permite ver estas cosas. Así que bueno, vamos a terminar esta clase. Este material de trabajo me pidieron hacerlo justamente para este ciclo. El que a ti te han entregado, digamos, no tiene color porque originalmente todos los materiales de trabajo de la PRE están pensados para ser impresos, ¿no? Justamente por eso se presenta en escala de grises. Pero, digamos, como esto, justamente tenemos la oportunidad de poder verlo virtual, de poder tener esta clase así, así. Aquí tienes el material a color, ahí te lo dejo para que tú lo descargues. Esa parte del PDF que te ha mandado la plana de historia, ¿no? Para este curso. Así que aprovechalo. El PPT, por cierto, también la presentación, ¿no? Aquí también, así que ahí también tú te lo puedes vacilar o descargar. Ahí lo puedes ver, ¿no? Tiene un montón de imágenes diferentes en realidad las que están en el material original que vendría a ser este. Bueno, entonces vamos a comenzar de una vez porque hay bastante que decir, aunque la mayoría de las cosas están aquí ya escritas, así que mi trabajo básicamente va a ser tratar de que se te queden mejor en la cabeza porque ya sabes, ya se acerca tu último examen y esto se acabó. Entonces, 18 semanas de intenso estudio, tú que estás ahí peleando por alcanzar una vacante y espero que te vaya muy bien, sea cual sea el resultado, porque mira, tú no te puedes sentir mal si has estado estudiando bastante. Que se debe de sentir mal, la que se debe de sentir mal es esa persona que sabe en su interior que ha estado perdiendo el tiempo, que no ha estudiado todo lo que debería. Esa persona sí debería sentirse mal. Pero porque si tú has estado estudiando, te has estado quemando las pestañas, has estado esforzándote, sea cual sea el resultado, tienes que tratar de sentirte satisfecho, porque sabes que has dado lo mejor de ti, sea cual sea el resultado. Así que muchos éxitos en ese sentido y vamos a darle aquí duro y parejo. ¿Qué me estás escribiendo? Porque ya saben que yo estoy mirando la cámara y no puedo mirar el chat. ¿Qué cosa? ¿Por qué tantas caras tristes, chicos? ¿Por qué tantas caras tristes? ¿Cuál flechita? No sé cuál flechita. Ah, ya, esa flechita significa que puedes descargarte el archivo original. Sí, sí, la presentación original que estamos viendo ahora. Mi cámara. Ah, no hay cámara, pucha, espérense. Yo estoy mirando la cámara y no hay cámara. Gracias, gracias Sofía por haberme avisado que no hay cámara. No sé por qué se apagó la cámara en realidad, pero ya bueno, vamos a ver. Vamos a apagar la luz, a ver si con la luz mejora la calidad de la imagen. No, es que no lo habías visto porque es la primera vez que les digo, les permito descargar el archivo. Pero en realidad la previa te manda el PDF, ¿no? O sea que vas a tener los dos, digamos. Solo que este es el que yo he trabajado. Y por eso las imágenes aquí están, algunas, ¿no? A color, que me parece interesante tenerlas. Sí, claro, porque antes no les permitían descargar eso, justamente por eso hay una frustración. Ya bueno, entonces vamos a comenzar sin más dilaciones de tiempo. Eh, bueno, originalmente el título debe ser desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado hasta la crisis de los valores democráticos desde el 2006
hasta ahora. Así que a ver, tema número uno, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, porque sí, 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 o sea, mira, si tú has nacido en Perú, si tienes el orgullo de ser peruano y, y ser feliz de haber nacido en estas tierras del sol donde el indómito Inca decidió morir, nosotros somos tan, pero tan fantásticos que aquí los revolucionarios no son la gente de izquierda, porque se supone, si has estado estudiando historia universal, recuerda que las grandes revoluciones del siglo XX básicamente son socialistas, son de izquierda, ¿verdad? Son de corte marxista, leninistas, maoístas, castristas, ¿verdad? Que ellos son los que hacen la reforma agraria y reparten la tierra entre los campesinos, que no son dueños de la tierra que trabajan, y por eso algunos en muchas partes del mundo vivían en condiciones de servidumbre, sea el caso de Rusia, sea el caso de China, en Cuba también tenemos algo muy parecido. Esto es de lo que nosotros mencionamos aquí en clase, porque en realidad es un proceso que se da a nivel global. Pero aquí en el Perú ya sabes que somos un país fantástico, somos un país maravilloso. Aquí los revolucionarios no son la gente de izquierda, aquí los revolucionarios son las Fuerzas Armadas, son nuestro ejército, en el verso de ese entonces. Y bueno, los libros de historia y el propio gobierno se va a llamar a sí mismo así. ¿Ah? O sea, esto no es chiste, ¿no? Porque antes le ponían dictadura militar, que sí, fue una dictadura militar, pero en realidad también hay que decir que ese gobierno a sí mismo se llamaba el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este va desde 1968 hasta el año de 1980. Foto es bastante icónica por lo que representa, ¿ya? Y esto ha sido también pregunta aquí en la pre y también en general, así que vale la pena que prestes atención. International Petroleum Company, ¿no? Y aquí todo es a los militares de ese entonces metiéndose ahí. No fume, por si acaso, no fume. Ya sabes que eso a los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. Para eso tienes que leer ya. 9 de octubre de 1968, Día de la Dignidad Nacional. Sí, 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 sí. Día de la Dignidad Nacional. Ahora, ¿por qué se le va a llamar así a este día? Que ya no se celebra, por cierto, porque ahora nuestros actuales empresarios no quieren que tengamos dignidad nacional. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué pasa acá? Se denomina así porque fue el día en que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, expropió la refinería de la International Petroleum Company. Ahora, ¿por qué este día se llama así? Porque recuerda que Juan Velasco Alvarado le da el golpe de Estado al primer gobierno de Fernando de León de Terry luego del escándalo de la página 11. De hecho, recuerda que el golpe de Estado que se le va a dar a Fernando de León de Terry es el 3 de octubre. O sea, mira, 6 días después de haberle dado el golpe de Estado a Fernando de León de Terry y que creo que lo sacan en pijamas, se lo llevan al aeropuerto Jorge Chávez y lo extraditan a Argentina, 6 días después el gobierno le expropia la refinería y entalar en Piura de la International Petroleum Company por el escándalo de la página 11. Y por eso justamente le van a llamar el Día de la Dignidad Nacional. Ahora, este texto le pertenece a Pablo Macera, está aquí en este librito, Ficción Histórica del Perú. Y sí, pues Macera, como te decía antes, es un historiador que dijo cosas que ningún otro se ha atrevido a decir después. Solo que durante, si no me equivoco, la tercera postulación de Fujimori, candidato, si mal no recuerdo, fue la tercera, y si no fue la tercera, fue la segunda, para el Congreso por Fujimori. Ya sabes, después todos los escándalos que se destaparon, y eso justamente lo vamos a estudiar ahora gracias al video que va a presentar Fernando Popio Oliver. Eh, y bueno, ya como que la mayoría de los historiadores de ese tiempo, porque yo en ese tiempo ni siquiera ingresaba a la universidad, como que esperaron a que se muriera para recién recordar. Es algo que pasa mucho en realidad. Pero ya bueno, ¿no? Aquí no necesitamos que se muriera, ¿no? Porque ya lo citábamos antes aquí en la pre, desde antes de que falleciese este gran historiador. Ya su tendencia política es otro rollo, que bueno, estudiaremos aquí, por eso justamente vamos a ver. ¿Qué va a decir él? Belaúnde lo tuvo todo y todo lo desaprovechó. Por otra parte, Belaúnde no pudo ni quiso enfrentarse al poder internacional, simbolizado en la compañía petrolera International Petroleum Company, ni tampoco el poder interior, representado por los grandes terratenientes. Recuerda que todavía no hay reforma agraria. Profe, pero yo he leído que Terry, en su primer gobierno, hizo una ley de reforma agraria solo para la convención del Cusco, en mesa pelada de mesa de redonda, porque ahí se había ido la gente. Cuando cayó en la madrugada del 3 de octubre de 1968, derrumbado sin gloria por un golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado, todos entendieron que con Belaúnde, la clase media y el sistema democrático liberal habían tal vez perdido su última oportunidad histórica. Belaúnde lo tuvo todo: pueblo, ejército, iglesia, préstamos, simpatía internacional, y todo lo desaprovechó. Pablo Macera, visión histórica. Entonces, vámonos ahora después con esta introducción a qué cosa se va a hacer, ¿no? En la propuesta ideológica
Esta es una foto, por cierto, del discurso que va a dar Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 68. ¿Qué tenemos en sus propuestas ideológicas? Primero, la influencia y propuestas, vamos a subrayar acá, porque ya sabes que eso es nuestra costumbre, influencias y propuestas eh, reformistas de la CEPAL, ¿qué es la CEPAL? A ver, yo te lo digo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Qué habían dicho ellos? Bueno, que o sea, ningún país del primer mundo ha llegado a ser primer mundo si antes era un país industrializado. Así que yendo por la vía de que hasta ahorita seguimos, ¿sabes? Por cierto, tanto la CEPAL como el Centro de Altos Estudios Militares y CAIN, que en ese tiempo, a ver, sí, 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 ¿qué van a decir esta gente? Ellos van a decir que ningún país de primer mundo ha llegado a ser país de primer mundo siendo un país primario exportador. Tienes que entender, joven y señorita, y si tú algún día llegas al gobierno, por favor, entiende esto muy claramente. Todos los países del primer mundo tienen o han desarrollado de alguna manera su industria, ya sea en el área tecnológica, militar, sanitaria, de la salud, etcétera, pero han llegado a desarrollar su industria. En ninguno de estos países del primer mundo, los que están en el G16, G8, etcétera, son países, digamos, que son primario exportadores. Perú, desde la llegada de los españoles hasta el día de hoy, es un país básicamente primario exportador. Entonces, no hay que tener muchas luces, ¿verdad? La idea sería, en todo caso, aprovechar nuestra propia materia prima e industrializar. Esa era la idea. Esa era la idea. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos? Planteaban la necesidad de profundas reformas para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Ahora, estas reformas, tienes que entender, van a ser verticales, ¿no? Se van a ser llevadas desde el gobierno hacia abajo. Doctrina de seguridad nacional. Ahora, ¿en qué consiste esta doctrina de seguridad nacional? No puede haber seguridad nacional sin integración social. O sea, tenemos que estar más cohesionados. Y para ello se requiere un desarrollo económico. Desarrollo económico que lo va a tener que impulsar este gobierno porque, digamos, bueno, la gente vivía muy cómoda, ¿no? La gente que hace dinero hasta el día de hoy, la gente que hace dinero y que hace plata de manera fácil y ya sabes, ¿no? O rompiendo de la mano a las autoridades para montar un negocio que no debería de estar, pero ahí lo tienes a costa de tu casa, por no hablar de las grandes empresas que le den mucho dinero al Estado peruano hasta el día de hoy, como la International Petroleum Company, por cierto. A ver, algo que hay que decir acá, porque ya no lo voy a volver a mencionar, es lo siguiente. La International Petroleum Company, se sabe, le debía al Estado peruano 690 millones de dólares. 690 millones de dólares, ese era el cálculo. Sin embargo, lo que no se enteramos tiempo después es que de manera secreta o debajo de la mesa, sin que nadie, digamos, hiciera mucho escándalo, el Estado peruano, por esa expropiación de la refinería Mentalara Piura, el International Petroleum Company, le termina pagando 76 millones de dólares más la entrega de tierras en la selva. ¿Cómo es eso posible? Ese país es el país de las maravillas, ya así que acuérdate de eso. Sí, 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 o sea, nos debían plata, pero finalmente les terminamos pagando a ellos. Ahora ponte a pensar, y no es necesario que te hagas, seas periodista para esto, busca en internet cuántas empresas, grandes empresas, le deben dinero al Estado peruano y la SUNAT hasta el día de hoy no les cobra. Hay un viaje, hay un viaje. Pero bueno, sigamos avanzando. Entonces, recuerda otra cosa que es muy importante, que también han preguntado en la pre. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se divide en dos fases. La primera fase es liderada por Juan Velasco Alvarado y tienen un plan denominado el Plan Inca. La segunda fase, que va a ser dirigida por Francisco Morales Bermúdez, que ha sido declarado culpable, por cierto, en Italia por delitos contra los derechos humanos, por haber extraditado a argentinos en lo que se conoce en ese entonces como la Operación Cóndor, que era básicamente una operación para acabar con cualquier tipo revolucionario de corte izquierdista o de izquierda. Lo han condenado, ¿eh? Eso no es chiste, eso no es broma. Acá sí, creo que yendo a una iglesia por Miraflagua todos los domingos. Pero sí, 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 pero ya. ¿Cómo se llamó la segunda fase del gobierno Francisco Morales Bermúdez? Se llamó el Plan Tupac Amaru. Ahora, básicamente el plan Inca lo que trata, y esta es la idea muy básica y muy elemental que podrías recordar, es industrializar al país. Esa es la idea más básica y elemental. Ahora, profesor, ¿y el plan Inca en qué consiste? El plan, perdón, Tupac Amaru, que es la segunda fase, es desmontar todas las reformas que se hacen con el plan Inca, excepto la reforma agraria. Es lo único que digamos que se va a mantener más o menos hasta el día de hoy. Dicho esto,
Esta primera fase va desde el 68 hasta el 75. Número uno, ¿cuál es el objetivo general? Modernizar al país a través de la aplicación de reformas nacionalistas y antioligárquicas. Ya sabes lo que es una oligarca, ¿no? Impuestas por la vía autoritaria. O sea, desde arriba, ¿no? Radicalmente, trácatelas. Porque en otros países seminormales del mundo, cuando tienes un gobierno más o menos funcional, y tienes jueces que no son jueces corruptos, ni que no están acusados por escándalos de corrupción, lo que tienes es, digamos, un conjunto de leyes que te permite a ti, como pequeño burgués, pequeño propietario, de montar tu fábrica, y si te va bien, ya sabes, montas otra fábrica, y si te va bien, montas otra, que la fábrica te la sacas de tu país y empiezas a tener fábrica fuera de tu país. Entonces, digamos, ese es el desarrollo normal. Y si alguien te quiere fregar tu fábrica, para eso está tu país, ¿no? Para defender tus derechos, porque para eso está tu país, ¿no? El gobierno, ¿no? Para defender tus derechos también fuera, porque eso en historia se ve mucho. Entonces, ¿qué sucede? Aquí más bien lo que tenemos desde la República Aristocrática es una clase, es una incipiente burguesía de la República Aristocrática que, si bien es cierto, en un primer momento hacen empresas propias, hacen negocios propios, luego van a cederle todo esto al capital extranjero y van a vivir de la renta, van a vivir haciéndolo más fácil, ¿no? Y por eso justamente esta reflexión que también tiene que ver contigo, ¿no? Esta gente que plagia en los exámenes, ¿no? Esta gente que, digamos, ve la oportunidad para sacarle provecho a esta situación donde el examen, digamos, no es presencial, y tratan de copiar, ¿no? O sea, buscando la vía fácil. Por eso justamente la clase de Historia Universal te decía, sé el cambio que quieres ver en el mundo. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino preguntes qué puede hacer tu país, porque el cambio pasa primero por uno mismo. Y es que esta idea de buscar lo fácil atraviesa a todas las clases sociales en nuestro país, porque desde la República Aristocrática hasta el día de hoy son muy pocos los que se atreven, digamos, a tener una empresa propia o a aspirar siquiera a transformar nuestros propios recursos naturales. Por ejemplo, en el año 2007, si mal no recuerdo, cuando se dio el terremoto en Ica, que hasta el día de hoy creo que buena parte de la ciudad sigue destruida, todas las líneas telefónicas colapsaron. ¿Y por qué colapsaron? Porque todavía nosotros, la capital, el orgulloso pueblo del Perú, tiene fibra de cobre para las telecomunicaciones, o sea, la telefonía, y en ese entonces también para el Internet. No estaba tan de moda usar Wi-Fi. Sin embargo, quien les habla, que ya había ido en el año 2004 a Venezuela a vivir por segunda vez, yo ya sabía que Venezuela, por ejemplo, y otras capitales de América del Sur ya tenían fibra óptica. Fibra óptica puede transportar, creo que de 1 a 2 gigas, de 2 gigas por segundo. ¿Tú te imaginas eso? Por eso cuando nosotros jugamos LOL, por ejemplo, con otros panas del extranjero, nosotros ponemos lento el servidor, ¿no? Porque es muy lento, pues muy lento. Así tengas 100 megabytes, que creo que es lo más que ofrecen acá, y es el wow. En otros países ya andan con 1 o 2 gigas de velocidad. ¿Y para qué se debe eso? Bueno, según el semanario, en ese tiempo creo que era Gilda en sus 13, o La Boca del Lobo, o algo así se llamaba él hablaba de que justamente las empresas de telefonías de ese entonces tendrían que haber hecho el cambio, fibra óptica. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque para hacer fibra óptica se necesitan tierras raras. Así se llama. Eso me lo dijo un profe de geografía en la P. Un kilito de tierras raras vale casi lo mismo que 1 tonelada de cobre. Para que te hagas una idea. Eso me decía mi profesor de la P, profesor Toledo, por cierto, profesor de geografía, no sé si enseñando un saludo desde acá. Pero sí, y aquí hay que trabajar. El rollo es que se lo llevan todo, pues, ¿no? Porque cuando se llevan los minerales de acá, se llevan todo lo que hay en la tierra, y lo procesan en el extranjero. Lo transforman en el extranjero y luego eso no lo vende. Tú puedes creer que nosotros producimos cobre, por ejemplo, por toneladas desde muchísimos años, pero aquí no se produce ni 1 metro de fibra de cobre. Entonces, ves el problema, justamente, y entonces justamente, la CEPAL, ¿no? Haciendo caso de la CEPAL, haciendo caso de las recomendaciones del CAEN, Centro de Altos Estudios Militares, ellos van a decir, pero, coño, o sea, es un poco descabellado, ¿verdad? Deberíamos de aprovechar nuestra materia prima para poder tener nuestra propia industria. Solo que esto va a ser de arriba hacia abajo, y te adelanto que el rollo, que justamente también va a anotar Francisco Quirós en este librito, Historia de la Corrupción del Perú, él va a decir que, pues, igual, ¿no? Se van a bailar la plata, se van a bailar la plata, y tanto del sector militar como de lo poco que había de empresas o el sector empresarial en ese entonces.
Y es que tienen razón, ¿no? Porque esto lo sabe gente, por ejemplo, que ha leído los libritos como Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Y libros de ese tipo, ¿no? Es la mentalidad, es la mentalidad. O sea, si tú tienes mentalidad de un emprendedor, de un líder, tienes la mentalidad de una persona rica, te dan 1.000 soles y hay gente así, o sea, ni siquiera decir mentalidad rica, hay gente que es negociante, ¿sí o no? Hay gente que sabe montar negocios, ¿no? Entonces, le das 1.000 soles a esa persona y esa persona va a saber cómo multiplicar ese dinero. No se lo va a rumbear, no se va a comprar una tele, ¿no? Cuando se cobran el bono, ¿te acuerdas de la pandemia? Mucha gente comprando teles, está en su derecho, obviamente. Pero ahí vamos, ¿no? A eso vamos, a la mentalidad. Espérenme un rato que creo que se me ha desconectado el Bluetooth. ¿Por qué razón? Para mí que han prendido un aparato al costado. Se me dio el príncipe. Bueno, entonces les estaba diciendo que tiene que ver con la mentalidad, ¿no? En cambio hay gente que tú le das a una persona. Sí, podemos retomar esto. De verdad que yo no entiendo. Mi hermano menor usa esta computadora siempre y a él nunca le pasan estas cosas. Yo pido esta computadora que es nueva en realidad y si me reinicia todo el sistema. No sé si tengo que hablar seriamente con él o tengo que demandar a Microsoft por este tipo de cosas que... Si hubiese pasado esto en Estados Unidos, por ejemplo, esto mínimo es un par de miles de dólares ganados. Pero como vivimos en Perú, entonces, como que no. Bien, a ver, entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque justamente, am, ¿de qué nos sirve? Y eso es lo que ha demostrado esta pandemia. O sea, el gobierno, el Estado ha desembolsado mucho dinero y ha desembolsado mucho dinero para que la gente se lo... ¿Tú no has visto todos esos escándalos de corrupción que han habido durante la pandemia? Entonces no tiene que ver tanto, por mucho que se haga una reforma desde la vida autoritaria, si la gente tiene una mentalidad mediocre, una mentalidad pobre, una mentalidad de compadre, coge todo lo que puedas porque después de ti viene otro y va a agarrar todo lo que pueda, así que no seas tonto. Esa es, ¿no? O sea, te digan tonto por ser honesto, que te digan tonto por hacer lo correcto. Pero bueno, dicho esto, que tiene que ver esto con la reforma radical, ¿no? Va a haber un sujeto llamado Carlos Delgado, que es el director de el Cinamos y también el ideólogo justamente de esto. Y es Cinamos. Cinamos, a ver, vamos a ver, es un acrónimo, ¿no? Que también significa sin amos, ¿no? Sin amos. A ver, Cinamos, Cinamos. Carlos Delgado se va a llamar, también conocido como la aplanadora, era su otro apodo. ¿Por qué le van a conocer como la aplanadora? Porque lo que trataba el Cinamos era de hacerle conocer a la gente, o sea, a la mayoría del pueblo, las reformas que se estaban dando durante el gobierno de Velasco para que de esta manera se reduzca la brecha social que existía entre la gente más pobre y la poca gente asquerosamente rica, ¿no? Entonces, por eso le decían la aplanadora, ¿no? Para que aplane la brecha social entre ricos y pobres en el Perú. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de estas estatizaciones? Control estatal de los recursos estratégicos, a ver, para obtener la autonomía económica, y a esto le van a llamar el capitalismo de Estado. Impulsar la industrialización a través del modelo ISIS. ¿Qué significa esto? Anota, ¿ya? Es industrialización por sustitución de importaciones. Industrialización por sustitución de importaciones. Y obviamente, si has estudiado economía, sabes lo que es el proteccionismo, ¿verdad? Aumentar los impuestos a la mercadería que venga del extranjero para que nuestros productores nacionales de cualquier rubro no se vean afectados. Luego de esto también tenemos las medidas, anulación del acta de Talara y la expropiación de la IPC, que ya sabes es el Día de la Dignidad Nacional, 9 de octubre de 1968, y la creación de empresas públicas. Sí, aquí todo se llama, va a llamar Perú porque ya sabes que son súper nacionalistas, ¿no? Petroperú, Electroperú, Minero Perú, etcétera. Y luego también, por ejemplo, se va a dar la parada militar. Uno pensaría que la parada militar viene desde la época de la independencia, pero en realidad la instituye Velasco, para exaltar el orgullo nacional. Ya sabes, ves desfilar a un montón de gente, de verdad, el 28 de julio. Y si eras alto o alta, en tu colegio, tú y tú, ¿no? Para la escolta, ¿no? Tú no sabías que te estaban hablando de la escolta, ¿no? Para marchar, ¿no? Am,
Esto sirve de mensaje, ¿no? Porque acuérdate que durante el gobierno de Velasco también el ejército se va a modernizar. De hecho, el Perú va a ser uno de los pocos países, entre otras cosas. Teníamos aviones Sukhoi. Los aviones Sukhoi eran los aviones caza, aire-aire, aire-tierra, de última generación en ese entonces, de procedencia soviética. El Perú era el único país en América del Sur que tenía ese tipo de aviones. Es cierto, y ya es innegable para estos años, esta idea que antes era un rumor, ¿no? ¿Cuál era el rumor? Que en realidad el gobierno de Velasco quería hacerle la guerra al país vecino del sur, a Chile. Y él mismo lo va a decir en una entrevista, si mal no recuerdo, a César Hildebrand, ¿no? Que era la oportunidad perfecta, porque justamente el gobierno chileno en ese entonces había ganado un presidente de izquierda, Salvador Allende, y la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana de Estados Unidos, promoviendo a sectores sindicalistas de transporte, van a tratar de desestabilizar el país. Bueno, de hecho ya sabes que estamos en el contexto de la Guerra Fría, no te olvides de eso, y van a de una u otra manera producir la caída de este presidente, que va a venir Augusto Pinochet, que es un general de la policía, si mal no recuerdo, gobernar ese país. Solo que estaban esperando el año de 1979, ¿no? Justamente cuando se cumplía 100 años de la declaratoria de guerra de Chile contra Perú. Pero recuerda que Velasco solo gobernó hasta el 75, así que eso también va a quedar ahí en nada. ¿Por qué tiene que ver esto con la parada militar? Que la parada militar enseñaba todo el armamento nuevo que había comprado Velasco y así matas dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Primero, exaltas el orgullo patrio y en segundo lugar también le das un mensaje a nuestros vecinos, ¿no? Porque ya sabes que tanto los del norte como los del sur, como los del este y el noreste, o sea, todos nuestros vecinos han quitado tierra. Entonces era un mensaje. También tengo entendido que van a juntar a músicos durante la época de Velasco. A ver, ¿estos quiénes son? Augusto Polo Campos, Sambo Cabero y Óscar Avilés, ¿no? Para la música de la canción criolla en la costa, ¿no? Uno pensaría que esa gente se juntó porque cantaban bien, pero en realidad fueron promovidos por el gobierno. Otra cosa muy interesante que se va a hacer es que el quechua va a ser reconocido como un idioma oficial de nuestro país. Y en ese sentido también deberías de, si tú sabes quechua, tú que me estás escuchando en tu casa, sabes quechua o lo entiendes, deberías de sentirte orgulloso por eso. Pero es una persona que maneja dos idiomas. Yo con las justas hablo castellano y un par de estupideces, pero, o sea, no, mentira. Pero, o sea, yo, a ver, mira, yo tengo nociones de inglés, tengo nociones de francés, sé hablar italiano, pero quechua no. Y yo recuerdo cuando en el año 2017 uno de mis amigos me invitó a su hacienda, y no lo he dicho mal, una hacienda, en Huaraz, allá en un pueblito recóndito, Quinoabamba. Y la gente hablaba en quechua. Y coño, yo me sentía como que, o sea, y hablaban en quechua entre ellos, en la mesa, estábamos comiendo y hablaban en quechua, y yo ahí, y se reían, ¿no? Entonces yo no sabía de qué estaban hablando, ¿no? Y en realidad es grato, ¿no? Es grato porque justamente se les va a empezar a reconocer a este sector, ¿no? Velasco va a ser uno de los que va a decir, no son indios, son peruanos, y su labor es ser campesinos, ¿no? Entonces, sí, porque desde la época del virreinato se les consideraba así, ¿no? Que ya sabes que es algo mal dicho también, porque indios hay en la India, ¿no? Acá son nativos, ¿no? Etcétera. Eh, además recuerdo una cosa. Y sabes quechua e ingresas a San Marcos, es la idea. Am, recuerda que tú puedes presentar tus trabajos en quechua. Es un idioma reconocido por el Estado peruano y las universidades públicas, y creo que también las privadas se rigen bajo la ley, la Constitución peruana. O sea, en ese sentido, y eso pasa mucho también en las universidades públicas, y te vas a acordar de mí con intereses, hay profesores que son bien atorrantes, que no te enseñan nada y te dejan un examen que no tiene que ver con lo que enseñan, porque no enseñan nada, y encima te corrigen bajo. Y eso es una de las cosas de San Marcos, porque en otras universidades privadas ah, les ponen calificaciones altísimas, ¿no? Entonces tú tienes a un egresado de una de esas universidades, con un egresado sanmarquino, y uno termina con un promedio de 14,5 y el otro termina con un promedio de 17, ¿no? Pero ese 14,5, ¿cómo lo obtienes? Pucha, después de haber hecho tu carrera universitaria en San Marcos, ¿no? ¿Y el otro de dónde es? De la Universidad Pública de Máquina. Entonces, ¿cómo es eso posible? Bueno, hay una explicación. ¿Qué tiene que ver esto con el quechua? Si tienes un profesor así y sabes quechua, lo que tú puedes hacer es presentar tu trabajo final, tu examen final en quechua. Ese profesor te gritará, te regañará,
te jalará el curso, pero lo que tú puedes hacer, y es algo que es válido, lo puedes denunciar. ¿Por qué? Porque el quechua es un idioma oficial y ese profesor está en la obligación de corregirte ese trabajo en quechua. ¿Sabes? Quechua corazón, se lo sabes. No te paltees, yo no sé, hay gente que se palteaba por saber quechua o por hablarlo, loco. Mi bisabuela, que en paz descanse, y mi abuela, que en paz descanse por parte materna, ellas sabían hablar quechua. A mí me hubiese encantado aprender, pero bueno, no, me llevaron a Venezuela a la edad de 8 años, 9 años y ya corté un poco lazos con ellos. Y ya fallecieron además, así que, pero es algo que debes de interiorizar. O sea, deberíamos de sentirnos orgullosos de lo nuestro. Así como no nos podemos avergonzar de los conquistadores, tampoco nos podemos avergonzar de nuestras raíces oriundas y autóctonas. Así que piensen en eso, porque justamente con Velasco se va a empezar a revalorizar esas cosas. Van a empezar a ver noticieros en quechua. Una locura, ¿no? Imagínate, ¿no? Gente marginada, gente despreciada, hasta el día de hoy en algunos sectores sociales, van a empezar a escuchar noticieros, van a empezar a escuchar emisiones de radio en su propio idioma. Dicho esto, ¿cuáles son las consecuencias de estas medidas? Aumento del endeudamiento público por la ineficiencia de las empresas públicas, que es la idea que te estaba diciendo antes de que se nos apagara la computadora. O sea, tenemos leyes buenas, tenemos plata, tenemos los recursos, nuestro país es un país rico, pero los que nos gobiernan tienen una mentalidad mediocre. Muchas veces, no todos, pero parece ser que sí la mayoría. ¿Sí, no? Como este Congreso que nos quiere dar lecciones de moral, ¿no? Y eso lo va a decir César Hildebrand, ¿no? Ese Congreso nos quiere dar lecciones de moral, ¿no? Una cosa de cabella. Dice, aún se mantuvo la dependencia de Estados Unidos al ser nuestro mayor mercado importador de minerales en ese entonces. Aunque Estados Unidos también se va a comenzar a alejar porque Velasco justamente no permiten, pues, ¿no? La protección de la International Petroleum Company era una declaración clara, ¿no? De que este país ya no iba a ser gobernado por empresas en clave, ¿no? Por designios de países o empresarios en el extranjero. Este es un discurso que valdría la pena mencionar. Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Este es un día histórico y bien vale que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día el gobierno revolucionario, ya ven, ellos mismos se llamaban así, nada que la gente izquierda, no, somos mainstream, ¿no? Ha promulgado la ley de la reforma agraria. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza, de la cuna a la tumba, y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre. En la patria, al fin, le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. El hombre de la tierra, al hombre de la tierra, le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Tupac Amaru, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. General de División Juan Velasco Alvarado, presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, 24 de junio de 1969. No te olvides de ese año, el 69. Es un año histórico, ¿eh? Esta es parte de ese discurso que realmente es más largo, así que tú lo puedes buscar por internet, ya lo puedes ver. Estas fotos ejemplifican justamente lo que este discurso va a hablar, ¿no? Esta foto que tienes aquí a la izquierda la va a tomar Max Ulle. Max Ulle, ¿te acuerdas Max Ulle? Clase número 2 de la pre. Teoría sobre el origen de las altas culturas en el Perú, el que descubre la cultura nazca, Max Zule, no Max Zule, mira. Max Zule va a tomar esta foto, mira, está sentado siendo cargado por un campesino en el Perú. Y acá la revista Caretas para el mismo año, el año 1969, el hacendado Acuña, pucha, paseando a lomos de indios, así está en comillas porque así se cita por sus tierras. Y lo puedes ver, como si fueran, de verdad que esa es otra cosa, estudié un poco de psicología en la maestría. Esa es otra cosa que en nuestro país parece que caracteriza a una buena parte de nuestros conciudadanos. La mentalidad de inferioridad que esta gente tiene. No necesitas para sentirte superior a otro que alguien te cargue a lomos, como lo hacían en los tiempos del incanato, porque inconscientemente te sientes muy inferior. Estás humillar a otro. Yo recuerdo mucho de los casos de, por ejemplo, la lavapiés, o sea, vivimos en un país donde la gente realmente es acomplejada.
donde la gente se siente menos. Justamente como se sienten menos, necesitan humillar al otro. Y por eso cuando tenemos a coroneles, congresistas, ministros, diputados y más gente que trabaja en las instituciones públicas del gobierno llamado Perú, son gente que tiene esa mentalidad, ¿no? Una mentalidad autoritaria y una mentalidad de denigrar al otro porque a mí de repente me denigraron también. Cosas se repiten, estas cosas se repiten. Entonces, ¿qué dice? Las estructuras socioeconómicas inamovibles, ejemplificadas en estas dos fotografías con el trato a los campesinos del Perú antes de la reforma agraria. Estas fotos las puedes encontrar en este artículo de utro.p, 5 cositas que deberías de revisar antes de opinar sobre la reforma agraria. Sí, 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 miren. Por eso tienes que entender, joven y señorita, que cuando tú encuentres con una persona que te diga que el Perú no va a cambiar, que el Perú siempre es así, que esto no va a cambiar, no, entiende que primero hay que, para que cambien las cosas, primero tú tienes que imaginarte de una persona diferente. Porque si tú no tienes la capacidad de imaginarte como una persona diferente, definitivamente vas a pensar que nada va a cambiar en este mundo. ¿Tú te imaginas cuántos años esta gente no vivió en esta situación? Porque sí vivían antes. Alguien dijo, no, carajo, no puede seguir siendo así. Para bien o para mal, por eso el Escuela Alvarado es respetado hasta por la gente de izquierda, porque acuérdate que los militares no son de izquierda. Y entonces llegamos acá, la ley 17716, la reforma agraria, 24 de junio de 1969. Objetivos: mejorar el nivel del campesinado erradicando el monopolio del que estaba en manos de la oligarquía. Y además de pasadita, porque acuérdate que ese es el tema que viene por justamente de la guerra, evitar el avance de la izquierda radical y los movimientos guerrilleros. Medidas: expropiación de los latifundios y haciendas ganaderas. La tierra es para quien la trabaja, ese lema, ¿no? Y creación de las cooperativas agrarias. Tenemos las CAPs y las SAI. Ahora, ¿qué cosas son las CAPs? Las CAPs son cooperativas agrarias de producción. Y acuérdate, haz mnemotecnia, CAPs, estas son las tierras que se van a repartir principalmente en la costa, norte y centro, desde el norte hasta el centro. Eran donde estaban las haciendas más modernas antes en el Perú. Y se la van a repartir a trabajadores asalariados o con paga, ¿no? Con una paga. En cambio, las SAIs, que son sociedades agrarias de interés social, son una combinación de dos cosas. Comunidades campesinas, acuérdate que leí es el que le da personería jurídica a las comunidades campesinas en el Perú, y una parte de trabajadores asalariados. Entonces, las CAPs son en la costa, donde están las haciendas más modernas, y las SAIs se van a dar en la sierra, ¿no? CAPS, costa, SAIs, sierra, ¿no? Entonces, acuérdate de eso, porque eso lo ha preguntado San Marcos en el examen general del año 2012. Por ahí de repente le interesa. Consecuencias de esto. Bueno, se van a expropiar 11 millones de hectáreas de tierra cultivable entre las comunidades campesinas. Se va a eliminar, gracias a eso, el poder de la oligarquía terrateniente y del gamonalismo en el Perú. Insuficiente apoyo técnico del Estado a las cooperativas agrarias. Bueno, sí, eso es algo que también se les va a criticar, ¿no? Que se les van a repartir las tierras, pero finalmente no van a producir o no se va a llegar al objetivo, ¿no? Que esta gente pudiese vivir de eso, dignamente. En muchos casos, bueno, desde el año 2000 en adelante van a comenzar a haber una reconcentración de tierras en el Perú. Muchísimo, una reconcentración de tierras. Crisis del sistema, bueno, ¿y por qué va a haber una reconcentración de tierras? Porque hay gente que va a empezar a vender las tierras. De hecho, creo que desde el 90 en adelante también se van a sacar leyes para poder comprar tierras a título personal que no estén a más de 2.000 o 1.900 metros de altura. O sea, porque más allá de eso ya son como, se consideran comunidades campesinas, y si tú quieres comprar una tierra de una comunidad campesina, el comunero primero tiene que ofrecer esas tierras a la comunidad campesina, por 3 veces. Pues, eso es lo que yo sabía por un antropólogo de allá de mi facultad hace unos años atrás. Y si por tercera vez, cuando él ofrece esas tierras, nadie quiere comprarlas, recién ahí alguien como tú, alguien como yo podría comprarlas. Pero primero las tiene que ofrecer a la comunidad campesina. Ya son cuestiones legales. El último punto: un gran número de campesinos no se beneficia y ello va a generar varias migraciones. Y bueno, en el punto número 4 tenemos en el plano internacional, que no sé si me falta decir algo más. Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, por cierto, también se crea el SUTE, que es el sindicato de profesores, ya sabes, bastante fuerte ese sindicato. Y van a empezar a hacer huelgas, tirándose abajo la reforma propuesta por Salazar Bondi, que era una propuesta de tipo más como era la educación, me acuerdo yo, en Venezuela.
En Venezuela tú legalmente puedes estudiar hasta tercero de secundaria. Y ahí puede quedar tu educación formal. Sin embargo, si tú quieres ingresar a la universidad o quieres una formación técnica, tienes que hacer cuarto y quinto, tienes que hacer el bachillerato. En cuarto y quinto te van a dar una formación técnica, que puede ser en ingenierías, humanidades o ciencias sociales, si mal no recuerdo. Ah, y si apruebas bien, y te mandan a trabajos y puedes salir del colegio ya con un trabajo. O también puedes tener la chance de postular a la universidad. Esa era la propuesta de Augusto Salazar Bondi, que se la van a ofrecer durante el gobierno de Velasco. Y bueno, creo que es este libro, si no me equivoco, este libro. No sé si es este libro o el libro de Percy Cayo los que van a hablar justamente de ese problema, ¿no? De las huelgas y cómo el sistema educativo que se pudo haber reformado finalmente no se va a reformar. Ya bueno, sigamos avanzando. En el plano internacional hay tensiones económicas con Estados Unidos por esto de expropiar de las empresas que antes estaban acá, de ellos. Acercamiento a los países socialistas como la Unión Soviética, Cuba, etcétera. De hecho, Perú va a mandar un representante al movimiento de los no alineados durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado. ¿Qué más tenemos? El Perú es afectado por la crisis petrolera. Sí, 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 ¿te acuerdas? La crisis de los hidrocarburos, los países árabes. Y por eso también, y también tenemos préstamos con Estados Unidos, lo cual va a seguir endeudando o inflando nuestra deuda externa. En las medidas políticas, la dictadura se van a clausurar el Congreso, las Fuerzas Armadas controlan los ministerios, sí, 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 van a haber generales en todos los ministerios. Debilidad de los partidos políticos, control de los medios de prensa. Velasco va a expropiar todo, van a expropiar radio, prensa, televisión. La revista Careca la van a expropiar, creo, creo, creo. ¿O no? Van a expropiar varios periódicos, van a expropiar canales de televisión, van a expropiar canales de radio o emisoras de radio. Se crea el CINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social, con Carlos Delgado, que era el ideólogo, la planadora, acuérdate, para dar a conocer las reformas del gobierno de Velasco a la gente. Y así reducir, aplanar la brecha social. Se impulsa una reforma educativa. Aquí puedes anotar el nombre de Augusto Salazar Bondi. Me olvidé de traer el librito, pero lo tengo ahí en mi librero. Pero justamente allí él va a hablar de este sistema educativo que finalmente no se va a dar. Sí, sí. Bueno, yo conozco el sistema educativo de allá en Venezuela, no sé cómo seguirán ahora. Pero era chévere porque recuerdo que una vez llamaron a mis padres para que a ver si nos podían dar dinero, porque cuando eras un estudiante destacado, te daban plata. Sí, te daban plata. Te daban como que 10, 30 dólares ya. No era mucho, pero era algo. Solo que al final no nos dieron porque yo era extranjero, pues, ¿no? O sea, peruano de nacimiento. Entonces ya, eso quedó ahí. Pero a mí me dio una medalla, por ejemplo, una ex Miss Mundo, que también llegó a ser alcaldesa de uno de los distritos de allá, que era Irene Sanz. Puedes googlearla para la década del 90. Punto. Me puso mi medallita. Y sí, bacán, chévere. Ahora, en la actualidad, y eso hay que decirlo porque es verdad, el Perú, por ejemplo, está invirtiendo mucho dinero en dar becas estudiantiles. Si eres un estudiante destacado, desde secundaria, ¿no? Desde secundaria puedes ir a los colegios emblemáticos o a los COAR, por ejemplo, y si terminas el colegio secundario y eres un estudiante que ocupa los primeros puestos, tú puedes pedir una beca. Esto no es chiste, no es broma, y te la dan, ¿no? Te la dan y puedes ingresar con esa beca a estudiar en una universidad privada, por ejemplo. Universidades privadas que se les ha denunciado en muchos casos por discriminar a estos estudiantes, que a mí me parece súper mal porque el Estado peruano, encima que invierte dinero en esas universidades, deberían de vetarlas, ¿no? Más bien, ¿no? Acusadas justamente de actos de discriminación con estos estudiantes que van becados. Y esto no es chiste, yo no estoy mintiendo, no estoy difamando a nadie, puedes buscar la información en internet porque hay varias investigaciones al respecto. Qué vergüenza, ¿no? Vivir en un país donde la gente, justamente por eso te hablo de la interioridad, ¿no? Gente que para sentirse mejor consigo misma tenga que imaginar al resto. Algún día cambiaremos la mentalidad. Yo tengo esa esperanza. Puede cambiar esa mentalidad conmigo mismo. Tengo fe de que otros puedan también. Ante la crisis económica y el deterioro de la salud de Juan Velasco Alvarado, el gobierno es derrocado por el golpe de Estado. A eso lo vamos a conocer como el pagnazo. Antes de llegar para allá, a ver. Mm, ya. ¿Cómo va a terminar este gobierno? ¿Cómo va a ir terminando? El 5 de febrero de 1975. Ese texto se encuentra acá, en este librito que ya está recontra vapuleado, está contrachacado, pero es un texto que nos ayuda a entender este proceso histórico. Am, a- vamos a leer, dice.
La expresión mayúscula del descontento social fueron los acontecimientos que culminarían el 5 de febrero de 1975. Para entonces, Juan Blasco Alvarado había sufrido un aneurisma aórtico. Bueno, si tú postulas a medicina, ya por ahí sabrás más o menos qué es. Él lo tuvo al borde de la muerte. Durante el proceso, Blasco Alvarado pudo salvar la vida. Bueno, aquí me comí una P, debe decir, pero con una pierna amputada. Tal circunstancia trajo una secuela psicosocial. O sea, cuando estás, digamos, es como que un trauma, ¿no?, en la cabeza. Velasco se mostraba cada vez más irascible, iracundo. Los encargados de su seguridad, que eran militares, lo rodeaban de la mayor tranquilidad y a los periodistas se los mantuvo a la distancia, o sea, para que no lo acosaran con preguntas. Sin embargo, en alguna oportunidad, estos, o sea, los periodistas lograron burlar el cerco de seguridad, lo que llevó a un alto jefe militar, el general Ibáñez, agrediera a un oficial de la policía que formaba parte de aquel cerco del mandatario, o sea, de Velasco. Acusándolo por su negligencia, se dice que Ibáñez llegó a agredir al jefe de la policía. Dice que le metió una cachetada delante de todos los periodistas. Quien aducía, o sea, el policía aducía que el propio presidente había tomado la iniciativa de hablar con los hombres de prensa. Los policías son un tema, ¿ya? Porque acuérdate que desde el primer gobierno civil, la Guardia Civil, que es el antecedente más lejano de la Policía Nacional del Perú, se crea como contrapeso del ejército. Si bien es cierto, los militares sirven para cuidar nuestras fronteras de los vecinos y cuidar nuestra soberanía nacional, de ahí las fronteras contra los vecinos, los policías sirven para cuidar la seguridad interna. Por esa razón, si alguno de ustedes tiene memoria para esto, la gente de San Juan del Lurigancho pedía que el ejército vigile las calles por la inseguridad. El detalle con esto, si bien es cierto que es una petición que no surge de la nada, es una petición que surge a partir de la propia inseguridad y la incapacidad de las fuerzas del orden policiales, por ejemplo, para poder disminuir la delincuencia en estas zonas. Lo cierto también es que los militares no están preparados para, digamos, coexistir con la gente civil, porque su formación no es para eso está la policía. En ese sentido, el cuerpo de policías, desde su creación, venía siendo, y eso lo va a decir Percy Cayo, como que relegado o marginado, porque recuerda que cada vez que había un golpe de Estado, que casi siempre son militares, los militares siempre tiran para su propio fuero, ¿no? Entonces, o sea, si vamos a reformar algo, si vamos a aumentar sueldos, si vamos a comprar nuevas armas, para la Marina, para el Ejército, para la FAP. Pero en ese entonces, y eso lo va a decir también Percy Cayo, la policía primero se les pagaban sueldos muy bajos, uh, tenían uniformes viejos, el armamento también era viejo. En ese libro que te he enseñado decían que tenían chalecos antibalas con huecos. Loco, ¿en qué cabeza? Sí, bueno, si has visto todo lo que ha pasado en esta pandemia, eso no te puede sonar descabellado. Y entonces estaban a una nada de irse a una huelga. Cuando ocurre esto con el general Ibáñez, que cachetea a un oficial de la policía, al día siguiente, el 5 de febrero, se van a ir a una huelga general los policías. Entonces tú te imaginas el desmadre en Lima, porque mira, si en la actualidad con todas las cámaras de vigilancia que hay, si en la actualidad con toda la seguridad ciudadana que hay, con serenazgo incluido, desde el gobierno de Kuczynski, sino de Humala, se vienen comprando más motos, más autos para la policía. Aún así, te roban en la misma cuadra de tu casa, y esto no es chiste. ¿Tú te imaginas que un día Lima amanezca sin policías? Eso fue saqueo, saqueo, saqueo. Y eso lo podemos ver aquí en estas dos fotos. En esta tienda, 5 de febrero, la huelga de policía. Lima amanecía sin fuerzas del orden civil. Esto produjo una serie de saqueos en el centro histórico de Lima. La fotografía de su local de ropa siendo saqueado a la izquierda y en la derecha el mismo local con heridos en el suelo y una tanqueta del ejército. Sí, sí, sí. Este ya parece muerto, por cierto. Este es el mismo local, ¿eh? Te das cuenta por el poste que hay, el poste y los cartelitos que están hechos. Y bueno, Velasco no se presenta a... Velasco no se presenta el 29, 28 de... Ahí, ¿dónde está esto? Espérame. 29, 28... Aquí está, 29 de agosto de 1975. El 28, ¿qué se celebra todos los 28 en Tacna? El día en que Tacna se reintegra al Perú. Y todos los militares, porque son nacionalistas y ya sabes que ellos defienden la soberanía nacional, todos los 28
de agosto van a Tacna y celebran una ceremonia muy particular. Velasco es el único que no está presente por su salud. Aprovechando que no estaba presente, se da el manifiesto al país. ¿Y quién lo va a dar? Francisco Morales Bermúdez, este tipo que está acá. Y bueno, van a derrocar a Juan Velasco Alvarado y este inicia el Plan Tupac Amaru. ¿En qué consiste el Plan Tupac Amaru? Lo que te dije al inicio, básicamente es desmontar todas las reformas del Plan Inca, excepto la reforma agraria, que es la única que se va a mantener. Entonces, letra A, política, inicia el desmantelamiento del Cínamo, implantó los toques de queda y el estado de sitio en Lima, así como ahora que no, después de cierta hora ya no puedes salir. Ahora imagínate tú que eso te lo digan los militares, ¿no? Es bravo, o sea, yo no lo he vivido, pero sí, mi padre, mis tíos me cuentan que sí, había redadas inclusive para servicio militar obligatorio. O sea, esta gente que, por ejemplo, imagínate esta gente que a veces la encuentran toneando, la encuentran ahí, ¿no? Salseando una fiesta clandestina, esos, si dicen hombres, todos, todos a veces amanecido en el fuerte Hoyos, ¿no? En uno de los puestos del ejército para obligarlos a que vayan al servicio militar obligatorio. Y eso era lo más normal en ese tiempo. Revistas de oposición con libertad restringida. Sí, se les van a devolver, ¿no?, estas revistas a sus dueños originales. En economía se va a buscar el respaldo del Fondo Monetario Internacional y van a aplicar paquetazos. Esta palabra paquetazos en realidad ya deberías haberla aprendido en tu clase de economía. Un paquetazo es un conjunto de medidas económicas que buscan sacar de la crisis o reformar el sistema económico o la política económica del país. Cuando te escuches hablar de ortodoxia económica, están hablando de una economía de corte tradicional. Eh, sí, una economía de corte tradicional. Entonces se van a empezar a eliminar subsidios, se van a empezar a liberar los controles de precios. ¿Te acuerdas del proteccionismo que había en economía en la época de Velasco para poder proteger al pequeño productor nacional? Bueno, se van a liberar esas trabas, entonces ahora ya te fregaste, ¿no? Va a entrar mercadería muchas veces hasta de mejor calidad y más barata que la que produces tú aquí. En sociales hay una ola de huelgas sindicales, del paro nacional, este paro nacional que va a ocurrir en junio, el 19 de junio de 1977, va a mandar un mensaje contundente, ¿no? Que la gente ya estaba harta de los militares. Y bueno, ante la crisis económica y social se va a llamar a las elecciones a la Asamblea Constituyente. El presidente de esta Asamblea Constituyente, como dice aquí, va a ser Víctor Raúl Haya de la Torre. Y bueno, yo no sé si alguno de ustedes recuerda, pero lo puedes ver por video en YouTube en todo caso, cuando Humala le ponen pues la Biblia, creo, ¿no? Y él dice que, yo juro, dice, ¿no?, bajo la Constitución, este, bajo, bajo el espíritu de la Constitución de 1979, porque es una Constitución que primero se hizo un gobierno militar, en segundo lugar, valgan verdades, bueno, esto lo menciona la gente que ha estudiado esta Constitución, es una Constitución más a favor de las clases populares. La Constitución del 93, y aquí si tienes mentalidad de empresario aprovecha, es una Constitución más bien para ese grupo. Es una Constitución para que aquel que haga empresa no pierda, sino que salgas ganando o que no salgas perdiendo si es que la empresa no funciona. Esto no es chiste, si sabes un poquito de leyes, la Constitución del 93, la comparas con esta, vas a encontrar justamente estas diferencias. O dice también, le otorga el derecho a la ciudadanía a partir de los 18 años, ya sabes, tu DNI azul, si llegas al nivel 18, te lo van a dar, sí, sí, te lo tienen que dar. Y esto y también va a permitir el voto a los analfabetos, que recuerda que se les había restringido desde la época de Piero. Bueno, este señor no hizo, no le va a hacer la guerra al país sino del sur. De hecho, le van a tirar la culpa a un oficial o a un miembro de la Marina diciendo que había servido de espía y que le había revelado todos nuestros planes. Eso lo va a decir la revista Caretas. Además, por cierto, me estoy olvidando, en el año 77 muere Velasco, pero también antes de Velasco, en el año de 1972, van a asesinar a Luis Banquero Rossi. ¿Te acuerdas del boom de la harina de pescado? Perú, primer país exportador de harina de pescado en el mundo. Y a los meses después de que matan a Luis Banquero Rossi, el Estado, que en ese tiempo lo dirigía Velasco, va a expropiar su empresa allá en Chimón. La revista Caretas, si mal no recuerdo, va a sacar un informe mencionando de que era poco probable de que a Luis Banquero Rossi lo haya matado su jardinero, porque esa fue la sentencia, ¿no? Van a sentenciar al jardinero, que va a decir que con un revólver creo que va a violar a su novia y lo va a matar a él. Solo que justamente en esta investigación se sabía primero que el jardinero era quechohablante, creo que ni siquiera se hablaba castellano,
y van a lanzar la idea de que muy probablemente no lo mata el jardinero, sino el gobierno para expropiar la empresa de esta persona. Ya ese es otro dato que queda ahí. Crea la COFIDE también en la época de Velasco, que es la Cooperación Financiera de Desarrollo, Hierro Perú, que crea el Ministerio de Pesquería. Sí, el Ministerio de Pesquería, por cierto, el edificio se encuentra en la avenida Javier Prado, frente a la Biblioteca Nacional Moderna, ah, que en la actualidad es Museo de la Nación. Yo no sé si tú has visto que nuestro Museo de la Nación es raro, o sea, que está en Javier Prado, ¿no? Porque si tú miras otros museos de la Nación de otros países, son como que un poquito diferentes. En la actualidad nos han hecho un Museo de la Nación bien lejos, o sea, como para que la gente no vaya, que ya esté a Max, si no me equivoco, y que bueno, o sea, al menos se va a hacer súper moderno y he conocido a gente, ingenieros que están trabajando en ese proyecto y bien, bien, porque son gente que está poniendo el punch allá, solo que coño, nos hubiesen hecho ese museo un poquito más cerca. ¿Cómo llegas hasta allá? Entonces, bueno, ya. Dicho esto, por cierto, él también, como te decía, Italia, el gobierno italiano lo ha declarado culpable por haber extraditado a argentinos. Él sabía, o que su gobierno sabía, que si los extraditaba a Argentina, en Argentina les iban a dar vuelta. Eran argentinos italianos, por eso el gobierno de Italia se metió y lo ha declarado culpable, lo ha declarado culpable a este señor, ¿no? Por la operación Cóndor. Dicho esto, vámonos entonces, y ya porque ya nos queda ya muy poco tiempo, como siempre ya saben, el tiempo es tirano. Tema número 2, los años 80 y el retorno a la democracia. Y aquí tenemos a la gente aplaudiendo en la celebración. El 28 de julio de 1980 se inicia el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, las fuentes del diario El Comercio, que está saludando a la gente. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre el inicio de su gobierno? 17 de mayo de 1980, inicia Sendero Luminoso quemando ánforas en Chuchi, Ayacucho. La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto armado interno fue, bueno, ellos le dicen conflicto armado interno, en estas clases yo siempre he usado la palabra terrorismo, fue la decisión del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, de iniciar una guerra popular contra el Estado peruano. Esta decisión, y esto es lo importante, el análisis que hace este informe, ¿no? Esta decisión se tomó en un momento en el cual, luego de 12 años de dictadura militar, la sociedad peruana iniciaba una transición democrática ampliamente respaldada por la ciudadanía de los principales movimientos y partidos políticos nacionales. En el caso peruano fue el principal grupo subversivo, Sendero Luminoso, quien provocó el mayor número de víctimas fatales. Pero ojo, no está diciendo que son los únicos, ¿ah? Sobre todo entre la población civil, es lo más grave. Loco, si te vas a bajar a alguien, bájate a alguien que tenga armas. De acuerdo con los testimonios recibidos, el 54% de las víctimas fatales reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación fueron causadas por Sendero Luminoso. La verdad que el país necesitaba asumir en toda su gravedad es que el Perú rural, o sea, el campo, la serranía de nuestro país, andino y selvático, quechua y ayánica, campesino pobre, y con escasa instrucción formal, se desangró durante años sin que el resto de la nación se percatara de la verdadera dimensión de la tragedia de ese pueblo ajeno dentro del Perú. Eso es cierto. En Lima no se van a dar cuenta de que existía MRTA o Sendero Luminoso hasta que no comenzaron a volarse torres, hasta que no comenzaron a estallar autos. Cuando recién comenzaron a suceder esas cosas en la capital, recién ahí la gente se preguntó, ¿qué está pasando? Entonces dijeron, son grupos subversivos, grupos terroristas. Ojo que la CBR dice algo muy importante, ¿no? La lucha que estos locos van a hacer se va a iniciar en un gobierno elegido democráticamente. Ese es el detalle, porque si tú revisas la historia de estos grupos de izquierda que hemos estudiado, en este caso Rusia, China o Cuba, son gente que se enfrenta a los militares, a dictaduras militares, a gobiernos autoritarios y absolutistas. Pero aquí los senderistas son tan vivos, son tan pilas, que estos se van a enfrentar a un gobierno elegido democráticamente. Y van a iniciar estas actividades subversivas en un pueblo pobre, o en ese entonces pobre, como lo era Chuchi en Ayacucho, que por cierto es uno de los departamentos que hasta 15 años atrás, hasta hace 15 años atrás, cuando yo estudiaba en la pre, 16, decían que era uno de los 3 departamentos más pobres que tenía nuestro país. Ahora, lo que va a decir también el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no solamente es que hubo terrorismo o hubo estos actos crueles contra la población civil por parte de Sendero Luminoso, sino también por parte del Estado peruano durante el gobierno principalmente de Alberto Fujimori. Eso no lo digo yo, eso no lo va a decir el Hatun Huitapi, que es la versión abreviada del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Lo curioso, y con esto termino este tema porque más adelante también está, es que tanto la gente acusada por terrorismo o de senderista o de RMRTA niegan el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y mucha gente del Fujimorismo de ese entonces, en los años 90, también niega este informe. Tú has estudiado psicología y silogismo lógico, ¿verdad? La negación de la negación, ¿qué cosa te da? Porque son dos grupos diferentes de gente que niegan los resultados de esta comisión. Unos diciendo que en realidad ellos dicen que fue el Estado el que mató más gente, el Estado o el gobierno fujimorista de ese entonces decía que no, que fueron ellos los que mataron más gente, que ellos no son los responsables. Finalmente todo el mundo termina negando lo que se dice en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los implicados. Pero bueno, dicho esto, segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry hasta el 85. En política, primera medida, le devuelve los medios de comunicación a sus propietarios originales. Segunda medida, restitución de las elecciones municipales porque habían quedado anuladas. Y en economía, tiene el respaldo del Fondo Monetario Internacional, sí, sí, y aplica medidas económicas ortodoxas. Esto de los Chicago Boys, y esto es clase de economía, ya, pero yo te lo voy a mencionar hacia la voladita. Milton Friedman y Arnold Harberger. Ellos van a hablar del milagro chileno. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que el Estado debería de reducir al mínimo su participación en economía. Los Chicago Boys son un grupo de estudiantes chilenos que van a estudiar a la Universidad de Chicago, donde enseñaba Milton Friedman. Y bueno, Milton Friedman les va a decir que el Estado en América Latina no debería de ser un Estado asistencialista, o sea, un Estado que le provee al pobre de cosas, ¿no? El Estado debe reducir al mínimo su participación en economía y así esta economía va a salir adelante y va a surgir. Y bueno, cuando ellos vienen acá, a Chile en este caso, es Pinochet inclusive el que va a tratar de aplicar estas medidas. Y si bien es cierto, Chile en la actualidad, bueno, en la actualidad y no tanto, en la actualidad eran hace unos 5 años atrás, tenía una economía bastante estable y bastante alta. Lo cierto es que la brecha social entre ricos y pobres en Chile es bastante, bastante grave. Y puedes buscar analistas que te hablen de esto, ser de izquierda o de derecha es una realidad. Tanto así que han empezado a estallar protestas en el país vecino del sur y en la actualidad espero que para su bien reformen su constitución, ¿no? Reformen su constitución, que justamente estaba más bien acorde a esto. Luego se va a implantar el INTI como nueva moneda reemplazando al sol de oro. Eso vino como pregunta en el examen general de San Marcos. El sol de oro fue la moneda ha sido la moneda más longeva que hemos tenido en nuestro país, porque ya sabes que solemos, cada crisis nos cambiaban de moneda, ¿verdad? Entonces, se va a reemplazar por el INTI. Y el INTI no va a durar mucho tampoco. Se va a depreciar bastante en el primer gobierno de Alan García Pérez y es Alberto Fujimori durante su primer gobierno que cambia la moneda al nuevo sol, que es la moneda que tú utilizamos. Nuestra moneda, el nuevo sol, se está proyectando a ser la moneda más longeva, pero hasta que lleguemos a pasar al sol de oro creada en la época de Sánchez Cerro, todavía nos falta un par de años. Van a hacer obras públicas y adquisición de armamento mediante el armamento externo, sí. De hecho, nuestra deuda externa durante el segundo gobierno de Terry va a ser de 10.000 millones de dólares. Pregúntate tú, ¿cuánto le cuesta a un país como Estados Unidos, China o Rusia enviar a un transbordador espacial? Para que veas lo chistoso que es nuestra deuda externa, de verdad. Sí, 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 sí. 10.000 millones de dólares y este país se hace agua. Ya no tenemos mucha plata, loco. Dan intereses a 80.000 pesos. Y bueno, en internacionales tenemos el conflicto de Ecuador o del falso Paquilla, ¿no? Eh, los militares, si mal no recuerdo, conocen este suceso como el conflicto del Alto Comaina, ¿ya? Pero esa es otra historia que hay. Y nada te puedo contar. A ver. Oh, Ecuador, Ecuador, Ecuador. ¿Qué pasa con el país vecino de Ecuador? Bueno, eh, así viene el chiste, ya te lo voy a graficar porque ya sabes que no tenemos mucho tiempo, pero a ver, rápidamente. Supongamos que esta es la frontera con Ecuador, ¿bien? Entonces, los ecuatorianos decían, vamos a dibujarlos en amarillito, su bandera tiene color amarillo, ellos tenían, acá, ellos tenían en su territorio, en este lado, tenían un puesto militar llamado Tapicha. Luego nuestras Fuerzas Armadas van a descubrir que ese puesto lo habían trasladado ellos varios kilómetros más adentro de nuestro territorio, diciendo que Paquilla no estaba aquí, sino que estaba aquí.
Y obviamente si ellos dicen que Paquilla está aquí, lo que va a suceder es que están corriendo nuestra frontera, ¿verdad? Están corriendo nuestra frontera. Y entonces así se inicia el conflicto. ¿Te acuerdas que te dije que Perú había comprado armas durante la época de Velasco y que Terry también compra armas en su gobierno? ¿Con qué país crees tú que estrenamos esas armas? Sí, sí, o sea, esa también va a ser otra guerra donde el Perú, o al menos el ejército peruano en ese entonces, va a destacar porque se va a expulsar a los ecuatorianos, que por cierto también vale la pena que tú entiendas, por favor, que toda historia tiene dos versiones. Los ecuatorianos van a decir que nosotros iniciamos ese conflicto. Tienen libros y tienen todo, ¿ah? Inclusive puedes encontrar un video en YouTube, tienes que ser mayor de 18 años para verlo, que te habla del conflicto de Paquilla, pero versión ecuatoriana, ¿ya? Sí, sí, sí. Bueno, ellos van a decir que eran 50 puntas en Paquilla, solo que el capitán lo dice, ¿ah? El capitán ecuatoriano solo que ordenaba que todos sus soldados dispararan al mismo tiempo, haciéndole pensar al ejército peruano que eran 500 puntas. Lo que va a hacer el ejército peruano es bombardear ese lugar, pero no lo van a destruir a escombros. De hecho, inclusive creo que Beto Ortiz va a ir a ese lugar y los militares van a decir, pero miren, ¿no? O sea, si hubiésemos bombardeado todo este lugar, todo esto estaría quemado. Puedes ver la chusita que aquí está en pie y sí se ve en el video eso. Aquí en esta foto puedes ver, por ejemplo, a Terry, mira lo acá, Fernando López Terry, en el departamento de Amazonas, ante una batería antiaérea capturada por los invasores ecuatorianos en el PV-22, o falso Paquicha, el 30 de enero de 1981. ¿Cómo termina esto del falso Paquicha? El presidente de Ecuador en ese entonces era Javier Pérez Roldón, y va a durar apenas 2 semanas, ¿ah? Del 22 de enero a febrero de 1981, y eso va a quedar ahí. Van a volver a declarar válida el protocolo de Río de Janeiro, donde ya Ecuador había reconocido la peronía de Tumbes, Jaén y Maina. Por eso es tan importante eso y por eso lo han preguntado hasta el cansancio. Luego, en la guerra de las Malvinas, y esto hay que decirlo para que hay tiempo, ya, 2 minutos para esto. Mira, la guerra de las Malvinas, o las Islas George para los ingleses, son unas islas que quedan frente a las costas de Argentina. Los argentinos desde la independencia, que tú no puedes decir que algo es tuyo si no tienes la posibilidad de hacer uso de eso, pues no. Entonces, siempre están reclamando. Cuando el dictador militar Leopoldo Galtieri, presidente en ese entonces de Argentina, un dictador militar, en ese tiempo había un montón de dictadores militares justamente en el contexto de la Guerra Fría para evitar el avance de las izquierdas en América Latina. Él le va a declarar la guerra a Inglaterra. Un día antes de eso, es el mismo Fernando Belón de Terry el que llama a Leopoldo Galtieri y le dice, oye, loco, ¿en serio te va a hacer una guerra? Porque ella había llamado al primer ministro de Gran Bretaña, y el primer ministro de Gran Bretaña a Terry le dice, bueno, si los argentinos quieren dialogar, nos podemos sentar a dialogar. Cuando Terry le habla a Galtieri, Galtieri le contesta así, Argentina no va a ceder ni un solo paso. Entonces, ahí se terminó la conversación, al día siguiente le declaran la guerra Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas, y semanas después, esto lo cuenta creo que él, ¿ya? Esto lo cuenta él, viene una comitiva de Argentina a Palacio de Gobierno a pedirnos ayuda. ¿Cómo? Sí, querían armas, pero no querían cualquier arma, querían aviones Sukhoi. Entonces Terry les dice, mire, nosotros lo vamos a apoyar, pero no le vamos a dar aviones Sukhoi porque Perú es el único país en América Latina, en América del Sur, que tenía aviones Sukhoi, y ya saben lo que nos pasó la última vez que nos metimos en una guerra a la que nadie nos llamó, pero sí le vamos a regalar aviones Mirage, nuevecitos, nuevecitos de estreno, se les va a regalar a ellos 10 aviones Mirage, 10 aviones Mirage E3, y luego, con dinero peruano, le vamos a dar un cheque en blanco a esa comisión para que los argentinos compren 23 aviones Mirage con dinero del Estado peruano. Y esos aviones se los van a comprar al Estado de Israel, que había sido creado luego de la Segunda Guerra Mundial y que ya habían tenido su guerra. Los propios israelitas les van a decir a los argentinos que esos aviones estaban defectuosos, que ya los habían usado en una guerra anterior, no sé si fue la de Yom Kippur, pero ya los habían usado, y que si volaban con la justa se iban a volar porque esos estaban al peso. Entonces, aún así, los argentinos con dinero peruano, el gobierno de Argentina va a comprar esos aviones defectuosos, y esos son los aviones que se van a caer en la guerra de las Malvinas, porque hay periodistas que hasta el día de hoy dicen que Perú le regaló a Argentina aviones que no servían. Eso es falso. Y eso no lo digo yo, eso lo va a decir el periodista. ¿Dónde está tu nombre? Ah, sí, fue. Eso lo va a decir el periodista
Dubrí. Busca el artículo de este periodista, que es un periodista argentino, que va a hablar de la participación del Perú en la Guerra de las Malvinas, y como ya te he dicho, bastante honorables. Bueno, vale decir que esa guerra la van a perder, ¿no? Tiempo después se va a descubrir que el gobierno de Chile de ese entonces le va a ceder su espacio aéreo a Inglaterra para que con aviones espía puedan sobrevolar los Andes en esa zona y poder tomar fotografías de las operaciones secretas de los argentinos para invadir la isla. Muchos jóvenes argentinos se van a morir, ¿no? Y bueno, ya sabes que Chile y Inglaterra desde la época del Pacífico pues tienen buenas migas, ¿no? Y que además históricamente Chile y Argentina tampoco es que se lleven tan bien, ¿no? ¿Acuerdas de esas tierras que les van a quitar? Entonces, bueno, sigamos adelante, sigamos adelante. Ah, estas son las obras que se van a crear durante el gobierno de Terry, la represa de Gallito Ciego, ciego debe decir acá ya, cierto, dice aquí, la represa de Gallito Ciego, en Cajamarca. Estas son, creo que por ahí algunos de ustedes tal vez vive o tal vez ha pasado por ahí, la residencial Torres del Imbatambo en San Borja, y también las que están acá en Pacasmayo, con dominicos al costado del Hospital Negreiros, que son complejos habitacionales diseñados durante el gobierno de Fernando de Terry para que la gente pueda vivir dignamente, ¿no? Y no tengamos estos barrios que se hacen con invasiones y así mal planificados y después no sabe por dónde pasa el bus, la combi, no saben dónde está el colegio de los niños, o sea, no, estos son lugares hechos especialmente para que la gente viva. Es una pena que hasta el día de hoy el Estado peruano no pueda, o no quiera, o no tenga, o a nadie se le haya ocurrido poder hacer una repartición de tierras más justa en vez de dejárselas a los invasores de tierra, porque tú sabes que hay tráfico de tierras, tú sabes que hay tráfico de tierras. Entonces, o sea, Caral, por ejemplo, ha sido lo último que ha sonado. Pero bueno, seguimos avanzando. ¿Cuál es la crisis del leonismo? Fenómeno del niño de 1983, puta. Mira, si este fenómeno del niño que nos fue mal esta última vez, aquí fue peor. Inundaciones en la costa y en las selvas, sequías en la sierra, crisis agrícola y epidemia del cólera. Feo, feo, feo. Justo le toca al segundo gobierno de Terry. Crisis de la deuda latinoamericana, le debemos mucha plata a Estados Unidos. Surgimiento de la violencia terrorista con Sendero Luminoso y el MRTA. De hecho, aquí tienes una foto de Víctor Polay Campos. Sí, aquí está la imagen de Víctor Polay Campos, líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? El MRTA. Inician sus actividades subversivas atacando un puesto de policía en el distrito de Villa El Salvador. Y bueno, ¿qué cosa va a ocurrir? Alan García Pérez. Alan García Pérez, un tipo bastante carismático, gran orador, eso es innegable. En esos años bastante pintón también. Hay mucha gente que le puso a sus hijos Alan, justamente por este tipo. La habilidad de Alan García Pérez fue traer con su discurso gente inclusive de la derecha, gente de centro, gente de izquierda, con su capacidad oratoria. Es una verdad a medias que Alan García Pérez gana las elecciones en primera vuelta porque en realidad él llega a la segunda vuelta con Alfonso Barrantes. Lo que pasa es que Alfonso Barrantes, que era el líder de Izquierda Unida, él dice, bueno, como el otro es más joven, yo declino mi candidatura para evitarle un gasto mayor al Perú porque teníamos una crisis económica fea. Y entonces técnicamente Alan García gana en primera vuelta, técnicamente, pero en realidad debieron de haber sido una segunda vuelta, solo que Alfonso Barrantes declina su candidatura porque lo veía este tipo más centrado. Um, es un vacilón, porque Alan García Pérez, desde mi punto de vista, cuando él da o de su mitin de cierre de campaña, una palomita blanca se le posa en el hombro. Lo mismo le ocurre a Fidel Castro, por cierto, ¿no? En su discurso del 1 de enero, 8 de enero en la Habana, ya una vez antes de la revolución. Entonces tú te imaginas a la gente de ese entonces en la Plaza de 2 de Mayo, es alto, es simpático, habla bien, dice que va a sacar al Perú del subdesarrollo, es antiimperialista, y encima el Espíritu Santo se había posado. No, o sea, entonces la gente explotó, ¿no? Y bueno, el tipo va a ganar las elecciones. ¿Ya? Entonces este es el primer gobierno de la García Pérez. En economía, lo primero que él va a decir en su discurso, en su segundo año de mandato, primer año de mandato, es que el Perú solo le va a pagar como deuda por su deuda externa al Fondo Monetario Internacional el 10%. Y aquí ya estamos mal, ¿no? Porque recuerda, si tú le pides plata a un banco, a tu viejo, a alguien en tu casa, o tú le pides plata a un banco, tú le dices al banco cuánto le vas a pagar, o sea, cuánto le vas a pagar. No, ¿verdad? Eso suena descabellado, pero ya sabes que aquí tenemos presidentes así, ¿no? Súper, súper chéveres, entonces este dijo, no, el Perú solo va a pagar el 10%. Entonces, bueno, ¿qué cosa ocurre? Modelo económico heterodoxo. ¿Qué cosa significa esto?
Básicamente, cuando hablan del modelo económico heterodoxo en el primer gobierno de Alan García Pérez, se refieren a que el tipo o sus ministros de Economía van a tomar, entre comillas, varias lecciones de diferentes doctrinas económicas y las van a tratar de aplicar en el. Por eso le llaman modelo económico heterodoxo. Control de precios, subsidios y el famoso dólar mercado único de cambio. Este dólar, y como te digo, las ideas son buenas, pero si la gente es miserable, por muchas ideas buenas que tengas, la cosa va a seguir miserable. El dólar MUC servía, mercado único de cambio, servía para que los empresarios de ese entonces, en el Perú, del primer gobierno de Alan García Pérez, puedan comprar un dólar más barato. De tal manera que con ese dólar que ya han comprado puedan comprar maquinarias, puedan comprar tecnología y puedan sacar para adelante la nación, compadre. Pero tú ya sabes que como aquí hay mucho pendejo, mucho vivo, mucha rata, lo que van a hacer es comprar esos dólares que el Estado peruano subsidiaba, obviamente con dinero del propio Estado peruano, y se van a bailar la plata, para resumirte el chiste, si es que no van a empezar a guardar el dinero en el extranjero. Entonces por ahí ya se fue. Si bien es cierto, le van a subir el sueldo a policías, a profesores, van a subsidiar motas, tizas, van a subsidiar azúcar, leche, productos de primera necesidad, van a congelar el precio de la gasolina, entre otras cosas más. Pero todo eso se hacía con dinero del Estado peruano, dinero que no se va a volver a reponer. Ese es el problema que va a traer luego la crisis. En primera medida va a duplicar los salarios y va a congelar los precios de los alimentos, lo que estaba contando, va a reducir el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones equivalentes al 10% de las exportaciones. Consecuencia de esto, el Perú es sancionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como un país inelegible de crédito. Eso es un rechazazo a nivel mundial, ¿eh? Porque es como que en tu salón de clases el profesor o la profesora te diga, para que tú me entiendas, ¿ya? Miren, con Luchito nadie se junte porque tiene piojos. Y entonces todo el mundo se aleja de ti, ¿no? Algo así va a decir el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con Perú. A Perú no vayan a invertir ni un solo dólar, porque ese país no paga sus deudas. Te hace perro muerto. Entonces no vayan a invertir en ese país. Y de verdad, hasta el primer año, si no me equivoco, el gobierno de Fujimori no entra ni un solo dólar a nuestra economía por inversión extranjera. Y eso lo va a decir Alfonso Quiroz en su libro. Pero bueno, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Bueno, y esto va a generar frenando las inversiones. Va a haber una hiperinflación, porque nosotros somos chéveres, ¿no? Nosotros no tenemos inflación, nosotros tenemos hiperinflación. Nuestra inflación va a llegar, a 2.178.000 a 282% de hiperinflación. Es madre, pues. Mi familia, mi padre, se fue al extranjero en ese primer gobierno. Y es por eso que luego nosotros fuimos al país de las tierras del Orinoco, allá en Venezuela. Próspero, por cierto. Bueno, para el que quería chambear. Y el Perú ahora es un país próspero para el que quiere chambear. Pero ya, no, ojalá y sepamos aprovechar estas oportunidades. Porque recuerdo una cosa, varón y señorita, que tienes la edad que tienes. Los que en algún momento están acá, en la historia se demuestra que en otro momento están aquí. Y así va, y así va, y así va. Mi familia viajó a Venezuela luego de este desastroso gobierno. De hecho, mi familia no fue la única. Gracias al terrorismo y gracias a la política también del Estado peruano en ese entonces, mucha gente prefirió irse del país. Nosotros, los peruanos, somos un país que se puede definir en cierto sentido como un país de gente que migra por las continuas crisis que hay durante el siglo XX, o sea, lo que estamos estudiando. En la actualidad piensa, yo no me imaginaba en mi vida que iban a venir extranjeros, sean de donde sean, que iban a venir extranjeros a nuestro país a buscar un futuro mejor, siendo yo uno de los que antes, cuando era niño, me fui a otro país para buscar un futuro mejor. Entonces, no, ¿cómo dice el dicho? No escupas al cielo, ¿no? ¿Y qué piensa en eso? Luego de esto, entonces dice la hiperinflación por la excesiva emisión monetaria para el mantenimiento de los gastos del Estado. Bueno, y aquí está uno de sus ejemplos, ¿no? Al finalizar el primer gobierno de Ana García Pérez, nuestro país alcanzó una hiperinflación producto del fenómeno conocido como la maquinita, que es la emisión inorgánica de dinero. Ya te había explicado eso. Si hay oro en las arcas del BCR, podemos imprimir tantos billetes. Pero ¿qué pasa cuando imprimes esos billetes? Ya no hay oro, ya no hay plata, ya no hay dólares. Esos billetes no tienen valor. Y por esa razón, mira, tenemos aquí 5 millones de índices. ¿Ah? ¿Y cuánto equivale eso en la actualidad? A un sol, según el Banco Central de Reserva del Perú. 5 millones de índices en la actualidad equivaldrían a un sol. Qué desastre. Pero el billete era chévere.
Eso sí es innegable, ¿ah? La mayoría de los países que tienen inflación, al menos sí se esfuerzan mucho en que los billetes sean bonitos, las monedas. No valen nada, pero artísticamente se ven bien. Luego de esto, hay una devaluación monetaria y dolarización de nuestra economía. Yo recuerdo que hasta el gobierno de Toledo todavía teníamos tiendas, supermercados que te ponían el precio en dólares. Y esto justamente por este gobierno proyecto de estatización de la banca, y aquí está, ¿no? Manos arriba, ¿no? Hay una caricatura aquí de Eduardo Rodríguez, un saludo para ese señor, que creo que hasta el día de hoy sigue haciendo viñetas. Y sí, Alan García Pérez le quería meter muela los ahorros de la banca privada, ¿no? Y es por esa razón que sale el movimiento Libertad, dirigido por Mario Vargas Llosa, y el Fredena, ¿no? El Frente Democrático Nacional. Y bueno, seguimos avanzando. Devaluación monetaria y globalización, proyecto de extensión de la banca y las medidas de austeridad, los paquetazos, otra vez con recortes o con medidas económicas para paliar la inflación. Y el Estado luego va a estar en bancarrota, aunque esto se va a declarar en el gobierno de Fujimori, ¿no? Va a decir, el Estado se encuentra en bancarrota, ¿no? Ya vamos a llegar ahí. Sí, ya tenemos que llegar ahí, de hecho. Bueno, luego se da en la crisis política y social, se da la expansión del Sendero Luminoso y el MRTA, que ya cobra dimensiones nacionales, hay intentos de enfrentarla, creándose el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional del Perú y el establecimiento de los comandos políticos militares en zonas declaradas de emergencia. Surge el Movimiento de Libertad dirigido por Mario Vargas Llosa. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el Fredena, ¿no? Que es la unión del Partido Popular Cristiano y Alianza Popular, el 28 de julio de 1987. Van a decirle a Alan García, con la banca privada, con los ahorros, no te metas, compadre. Y lo van a frenar. Y hay una masiva emigración por la dura crisis. Bueno, ¿qué viene después de esto? El diseño de Alberto Fujimori, ¿no? Del año 90 al año 2000. Él no es Guido Lombardi, o sea, no sé, el Guido, él no es el Guido, aquí está Mario Vargas Llosa, y aquí está el Kino, que tú ya sabes que no es chino, sino es japonés, Mario Vargas Llosa a la izquierda y Alberto Fujimori, ¿no? Debatiendo en el centro cívico, ¿no? Ese, ¿no? Antecedente y significado. Alberto Fujimori venció en las elecciones como outsider, ¿no? O sea, como el tipo que nadie esperaba, pero finalmente, como nadie lo esperaba, va a ser el que termina ganando, que compatibiliza la crisis de los partidos tradicionales y la crisis socioeconómica. Estableció un régimen autoritario, pero con careta democrática electoral, y su régimen representa el inicio del proyecto neoliberal en el Perú. En el primer gobierno, caracterizado por el autoritarismo y antidemocrático, vamos a tener la estabilidad económica, porque sí, eso es innegable, durante su gobierno se va a estabilizar la economía. El 8 de agosto va a ser el Fujishock, ¿no? Y aquí tenemos a Hurtado Miller, ¿no? Ministro en ese entonces de Economía de Fujimori. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Miércoles. Eso de verdad fue un shock, ¿ah? Para mucha gente. Mucha gente que ya era pobre se hizo más pobre. Y bueno, ¿no? Objetivo, reducir la hiperinflación. Shock económico, ¿no? En realidad el término en historia lo conocemos como el Fuji Shock. ¿Por qué lo vamos a conocer así? Porque, a ver, este sujeto que está acá, intelectual, ya sabes, escribe La ciudad de los perros, premio en la actualidad Nobel de literatura, como no era tan político, va a participar en política, pero él va a decir, yo le voy a decir la verdad a la gente. Y la verdad es que para poder sacar al país de la crisis hay que hacer una política de shock económico, reducción de precios, de despidos, privatizaciones, eliminación de los subsidios completamente, liberar el cambio del precio del dólar. Y Fujimori, como buen político que te miran a la cara y te mienten, va a decir, no es necesario hacer lo que el candidato opositor dice, ¿no? No, eso no es necesario. No pasan ni 2 meses, ¿no? De que están, 3 meses de que están en el gobierno y shock económico. Y entonces ese es el detalle. Fin de los subsidios, el control de precios y tipo de cambio fijo, se reduce significativamente la demanda, o sea, ya la gente no va a comprar, ¿no? Y por ende la inflación, se impulsa la independencia del Banco Central de Reserva del Perú y hay una reforma tributaria, ¿no? Se va a reorganizar la SUNAT y la SUNAT y la SUNAT. Luego dice hay una reinserción del Perú en la comunidad financiera internacional luego del consenso de Washington. Básicamente nos van a decir, ¿quieres que te vuelva a prestar plata? Sí, bájate los pantalones. ¿Qué nos van a decir? Él reduce los derechos laborales, básicamente relájalos, dale más derecho al empresariado. Y eso es lo que se va a hacer hasta el día de hoy. Pues,
Y va a haber una promoción de las privatizaciones de las empresas públicas y la inversión extranjera directa. Sí, 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 sí. Ya, ¿te acuerdas de Petroperú, Electroperú, Telefónica del Perú? Ya no va a ser así. Ahora todo se va a vender a manos extranjeras o se van a vender a dueños privados. Y obviamente van a haber despidos masivos, ¿no? Porque nadie se quiere quedar trabajando con gente que tiene una empresa que antes era del Estado peruano y que en vez de producir, se la lleva a quiebra. Luego de esto, en 1992, camino al autoritarismo, dice, estrecha relación con la cúpula militar a través de su principal asesor, Vladimiro Montesinos, y además amigo, el general Nicolás Hermosa Ríos. No sé si este tipo era el que le cortaba el salami. Hasta Carlos Álvarez ha hecho creo que una parodia de eso. Pero bueno, el 5 de abril del 92, loco, ¿no tienes un asesor que te diga que esa fecha? No, compadre, porque esa fecha fue la fecha que nos declaró Chile la guerra. Ya, bueno, ya. Autogolpe. Surge el gobierno de emergencia y restauración nacional y luego se convoca las elecciones para un Congreso Constituyente democrático y surge, gracias a eso, la Constitución de 1993. Hay una renovación del sistema judicial con jueces aliados al régimen, y sí, fiscales, hasta el día de hoy algunos trabajan. Control de los medios de comunicación. ¿Cómo van a controlar los medios de comunicación, profesor? Como Velasco, no, eso es diferente, les van a dar plata para que publiquen cosas que mantengan distraída a la población. Eso se aprende de los romanos, ¿eh? Pan y circo, compadre. Por un lado dales un poco de comida y por otro lado dales un espectáculo, un show. Ya sabes, todos estos escándalos que hay en la farándula, que a ti te mantienen tan atento o tan atenta a veces. Y que no tiene nada de malo si es que digamos, también hubiese un contrapeso o una oferta también en la cultura, en la educación, en el deporte, pero digamos que no sea el fútbol, ¿no? Porque sí, yo también me gusta el fútbol, pero hay más deportes, ¿verdad? Y los escándalos, ¿no? Los escándalos, entonces ya, bueno, sí, compraban líneas editoriales, ¿no? Para que publicaran aquello que estuviese más acorde al gobierno. Luego de esto, y esto no lo digo yo, esto está acá y en otras investigaciones más. Seguimos en 1992, derrota el terrorismo. Cambios en la estrategia contrasubversiva, hay comités de autodefensa, jueces sin rostro y destacamentos paramilitares como el Grupo Colina. Es un destacamento paramilitar, son algunos miembros del ejército en ese entonces que hacen actividades terror, bueno, para acabar contra el terrorismo. Y eso es lo criticable. El 9 de junio del 92 se da la recaptura, porque ya se había escapado antes, del líder del MRTA, Víctor Porleca. El 12 de septiembre se da la Operación Victoria, conocida también como la captura del siglo. El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abel Guzmán Campos, alias el Cachetón, así lo decían la gente del GEI. Mira la foto de esta gente. Mira la foto de esta gente. Esta gente le deberías recordar de verdad, porque sin disparar un solo tiro van a capturar a este tipo, y eso es una actividad de inteligencia que era muy diferente, por ejemplo, a la que hacía el Grupo Colina, que desaparecía gente. Estos tipos, ¿cuál fue? Bueno, vamos a leer acá, porque aquí está. El Grupo Especial de Inteligencia del Perú, el GEI, logra la captura del líder de Sendero Luminoso. Según los propios ex miembros del GEI, y esto hay entrevistas, la CBR, así especialistas en la materia, el premio, entre comillas, por capturar a este terrorista fue desmembrar y reducir a los integrantes de dicho grupo durante los años siguientes. O sea, ¿tú crees que Fujimori sabía que esta gente estaba trabajando para capturarlo? No, en realidad lo que los especialistas dicen era que mientras este sujeto y otros más estuvieran fuera, o sea, libres, el gobierno tenía la carta blanca para poder hacer lo que quisiera, con la excusa de acabar con el terrorismo. Fue el premio de estas personas por capturar a este sujeto sin disparar un solo tiro. Le dieron más armas, le dieron un nuevo local, le dieron más gente, le dieron más tecnología. No, los desmembraron. Y esto no lo digo yo, puedes revisar esa información. Entonces, cuando tú escuches a alguien decir que fue el Fujimorismo el que captura, el Guzmán, o fue ese gobierno, fue durante su gobierno, pero no gracias a ellos. Se encontraba pescando, si no me equivoco, Fujimori en ese entonces. En la Constitución del 93 se da un cambio, ¿no? Hay un sistema unicameral parlamentario, hay una reelección presidencial inmediata por una vez consecutiva, y hay una pena de muerte, o se cambia la pena de muerte a traidores de la patria. En el 95 tuvimos el conflicto con Ecuador, la guerra del Cenepo Tiwinza, que básicamente realmente fue lamentable nuestra participación, no por nuestros soldados, sino por los líderes, coroneles generales y por las propias autoridades de ese entonces. Porque si en las tres primeras salimos victoriosos, en esta nos sacaron la mugre. Mientras que nosotros mandábamos soldados de tu edad, 16, 18 años,
y que luego regresaban sin una pierna, sin un brazo, porque se minó toda esa zona. Los ecuatorianos mandaban a sus fuerzas especiales. Ellos tenían un gasto en la inversión de armamento de 280 millones de dólares aproximadamente. Perú solo tenía 80 millones de dólares en su gasto, aparte de la industria. Esto está aquí, por cierto, anotado, no, no es que a alguien se me ocurre decirlo. Y bueno, ese año se va a firmar la declaración de paz de Itamaraty, lo que le va a permitir al país también comprar armas efectuosas que luego se van a caer. En el segundo gobierno, con una acentuada corrupción, hay un sistema, ya, sistema de corrupción, ¿no? Se monta un sistema capaz de controlar las instituciones públicas y facilitar la reelección, campañas psicosociales cuando te meten miedo a través de la prensa, radio y televisión, diciéndote que hay delincuencia, hay terrorismo y solo hay un salvador. Manipulación de las organizaciones populares, como por ejemplo los clubes de madres, y muchos también recuerdan a estos talk shows como el de Laura Botton, que también está vinculado, por cierto, a este gobierno. En el 96, en agosto se da la ley de interpretación auténtica. El Congreso de la República aprobó la ley 26657 y hacía una interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución que sirvió para que aquel entonces presidente Alberto Fujimori pudiera postular a las elecciones generales del 2000 por tercera vez consecutiva. Loco, pero ya no venías del 90, no, porque la Constitución 93 es la Constitución con la cual él está gobernando en este periodo y por lo tanto se puede reelegir de nuevo. Esa es la interpretación auténtica que van a decir que pucha, ¿no? Bueno, ya creo que ya terminamos, ¿no? Ya terminamos, ¿no? Ya están unos minutos ya para acabar esto. En 1996, en diciembre, se da la toma de la Embajada de Japón por los miembros del NRPA. Yo estaba en Venezuela, esa noticia fue a nivel mundial, ¿eh? Y en un operativo llamado el operativo Chavín de Huántar, porque cavaron túneles por debajo para entrar a esa embajada, se da el rescate de los rehenes. Los miembros del comando Chavín de Huántar, aquí todos sus integrantes murieron en el cumplimiento de su deber. El nuevo grupos humanitarios los van a acusar por violar derechos humanos. Pero es que el Estado peruano por la Constitución no negocia con terroristas. Eso es una de las cosas que está claras por eso de traidor muerte al traidor de la patria. En segundo lugar, realmente estaban en cumplimiento de su deber. Podemos diferir en el trato, pero Néstor Serpa Cartolini en declaraciones a la prensa dentro de la Embajada de Japón. Y este texto vale la pena contarlo porque justamente ejemplifica todo lo que se daba hace el gobierno. $1 millón para el Comando Chavín de Huántar. En un informe contable de la Contraloría General de la República del año 2004, sobre la institución del Perú, publicado por el semanario Kilder en sus 13, informa sobre la desaparición de un millón $2.891, no $1 millón de dólares, donados por el diario japonés Senkei Shimbun a los deudos de los héroes de la toma de la Embajada de Japón. El semanario refirió que dicho informe explica en detalle cómo Alberto Fujimori, sus hermanos y sus íntimos amigos no solo no entregaron a las familias de los caídos el dinero que la publicación nipona donó, sino que el dinero recibido ingresó a una de las 11 cuentas de José Camilla Teruya y que se fraguaron cheques a nombres de los familiares de las víctimas que ni siquiera sabían de su existencia. Ese fue el premio por haber rescatado a los japoneses que recibieron esta gente. $1 millón que se desaparecieron. Hasta el día de hoy no nada. Del 98, recesión por la caída de los tigres del Asia, sí, pues, nos vamos a ver afectados. Fenómeno del niño, otra vez fenómeno del niño, y en octubre firma el acta de Brasilia en el Palacio de Itamaraty y fin del conflicto del CENEPA. Miren, esa va a ser de las pocas veces que nuestro país en la mesa va a ganar un conflicto. De las pocas veces. Porque por lo general cuando sentamos a la mesa siempre entregábamos territorio. Pero gracias al protocolo de Río de Janeiro, donde ya los ecuatorianos habían reconocido la peronidad de Tumbes, Jaime y Maynas, a pesar de que Ecuador nos gana la guerra del CENEPA, cuando nos sentamos en la mesa, los países firmantes le van a decir a Ecuador, no tenías excusa para hacerle esa guerra, ya habías reconocido que esos territorios eran de Perú, así que devuélvete a tus fronteras. Tú puedes ver los videos donde están con cólera los generales ecuatorianos porque realmente ganaron esa guerra en el terreno, pero en la mesa van a perder. En el año 2000 se da el tercer gobierno, que es el colapso del régimen. En julio se da la marcha de los 4 suyos, donde Alejandro Toledo Manrique dice que hay fraude, y sí, se van a encontrar ánforas quemadas con votos para él, en su mayoría, reclaman fraude electoral. Esto ya es histórico, ¿no? El 14 de febrero se da el video Curi Montesinos, ¿no? Fernando Olivera presente en VHS, puta, ya ni sabrás qué es eso, pero es un antiguo soporte para guardar videos, donde está el primer Vladivideo.
en el que Alberto Curi, hermano del que también estaba preso, creo que también lo han enjuiciado al exalcalde, ¿no? Uno de los exalcaldes del Callao, creo que la mayoría de los exalcaldes del Callao están enjuiciados, recibe $15.000 de manos del asesor presidencial de Íñigo Montesinos, ¿no? Para que se cambie de bancada, cambio 90, que creo que era la bancada en ese entonces. El Congreso decide destituir al presidente por incapacidad moral permanente. Y en el tema número 4 tenemos el retorno a la democracia y la lucha contra la corrupción, ¿no? Está pan y agua, ¿no? Características: se estableció la institucionalidad democrática, se formaron juzgados anticorrupción, se firma el contrato del gas de Camisea, gas que por cierto hemos vendido ya al extranjero, sin cubrir antes nuestra propia demanda interna, y se conformó la Comisión de la Verdad. ¿Qué fue la Comisión de la Verdad y qué dijo su informe final? Aquí tú puedes leer el resumen de ese informe, que por cierto, si gustas, te lo puedes descargar en PDF en tu celular y leerlo. No hay excusa para ya no saber sobre esto. Y bueno, a ver, espérense. ¿Dónde está? Sendero Luminoso, 46%, responsabilidad. El Estado, de ese entonces, 30%, y otras circunstancias, 24%. ¿No? La Comisión de la Verdad no es que le tira el dedo solamente a una persona, ¿no? O a un solo grupo, ¿no? Sino que va a decir, no, aquí hay varios responsables, no solamente uno. Y bueno, luego llega el gobierno de el Cholo Sagrado, ¿no? Alejandro Toledo Manrique, ¿no? El que nos iba a chorrear la economía por la cara y al final fue un goteo, ¿no? Mantuvo el modelo neoliberal implementando las reformas de segunda generación, el crecimiento económico por la demanda del mercado chino y la India, se da el programa Mi Vivienda con Carlos Bruce, ya sabes, techito propio, techis para los amigos, se da, construye la carretera interoceánica, que por cierto al Perú le costó una millonada por kilómetro cuadrado, si no me equivoco, que más caro que construir no sé qué cosa, revisa los informes, se inicia la suscripción de los tratados de libre comercio, que en algunos casos fue favorable y en otros no. Entonces, el 2013 emite el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dando una cifra de víctimas aproximada de 69.280 víctimas. Hay gente que dice que es más, hay gente que dice que es menos, pero loco, así sea una persona, es una vida. ¿No puedes contabilizar cuánto vale una vida? O sea, lo importante es que se hizo y se pudo recoger estos testimonios, que tú puedes acceder a ellos y puedes revisarlos y puedes leerlos. Protestas sociales: se da el Arequipazo y el Andahuaylazo, ¿no? Con Tauro Humala, ¿no? Que van a tratar de un golpe de Estado, nadie le va a dar bola y van a matar a policías. Y bueno, condenados a repetir la historia, ¿no? Por no aprender de sus lecciones. El gobierno de Toledo llegó eh, a su fin en medio del descrédito, ¿no? No obstante el éxito relativo de su manejo en la política. Todos los candidatos importantes que tomaron parte en las elecciones presidenciales parlamentarias de abril-mayo del 2006 declararon su compromiso con la lucha contra la corrupción. García, apenas unos meses después de su segundo anuncio del mandato en el 2006, el partido del presidente García y sus aliados fujimoristas comenzaron a desmontar algunos de los importantes avances realizados por la anticorrupción. Y este es el libro de Alfonso Quirós, y justamente el tema número 5 es ese, ¿no? Inestabilidad política y los valores democráticos del año 2006. Y aquí está la situación de los expresidentes flamantes que hemos tenido, ¿no? Todos ellos de manera directa o indirecta acusados por actos de corrupción. Bueno, chicos y chicas, gracias por tu atención, disculpa el tiempo robado. Vámonos ahora a las claves. La clave es A, la 1, la 2 es la B, si no me equivoco, a ver, la 2 es la B, A, la 3 es la C, la 4 es la D, y creo que la 5 es la A de nuevo, a ver, no hay 5, o no hay 5. A ver, sí, 3, la 3 es la C, la 4 es la D y la 5 es la letra D también. Jóvenes y señoritas, gracias por su atención, ha sido un placer casi sexual haberles dictado clases, yo espero que te esfuerces mucho y que bueno, sea la decisión que tomes después de los resultados de tu cuarto examen, que sea tu decisión. Yo sé que a tu edad es un poco complicado cuando, vamos a acabar la clase aquí, porque ya acabó. Yo sé que es un poco complicado a tu edad porque uno siente que tu vida como que no es tan tuya y que no estás en control de ella. Sin embargo, la ilustración dice, ¿no? Atrévete a saber por ti mismo.